Shalom Lekulam, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro podcast Amando tu Torah, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Y en este episodio vamos a explorar los capítulos 8, 10, 21, 22 y 24 de nuestro libro de Levítico, lo cual contiene un mismo hilo temático. Y quisiera que comencemos con el capítulo 8 y 9, donde pudiéramos entender que el tema central es la preparación e inauguración de los sacrificios. En el capítulo 8, básicamente, presenta una ejecución exacta de los primeros sacrificios que se debían ofrecer por los sacerdotes. La frase, lo cual mandó el Señor hacer, que vemos en el 8.5, o la frase, tal cual mandó el Señor a Moisés, que vemos en el 8.9, aparece 9 veces en este capítulo, en el verso 4, 5, 9, 13, 17, 21, 29, 34 y 36. Es obvio que el autor está haciendo un énfasis en dos cosas, si pudiéramos resumirla, que sería primero, los sacrificios para preparar a los sacerdotes para el servicio fueron hechos perfectamente sincronizados con los que Dios había instruido. Es decir, el sacerdocio estaba validado completamente. Y segundo, podemos ver la obediencia de Moisés, que no debiera de servir de imitar así como él obedece la palabra de Dios. Correctamente, exactamente. Eso es un buen resumen y es obvio, como tú decías, el énfasis del autor ahí. Ese capítulo simplemente está describiendo la primera semana. Interesante, el capítulo 8 está describiendo la primera semana del sacerdocio de Aarón. Y eso se puede ver, ¿verdad?, entre los versículos 33 al 35, donde prácticamente habla ahí de que Aarón iba a hacer ese servicio, o Moisés, estaba santificando o preparando con los sacrificios a Aarón y a sus hijos por la primera semana. Esta es la primera semana de todo lo que hemos venido hablando en Levítico, no se había hecho nada. Esta es la primera semana donde Moisés toma para preparar a Aarón. El primer sacrificio de Levítico no es ofrecido sino hasta el capítulo 9, del versículo 23 al 24, y leemos rápidamente lo que dice. Y vino Moisés y Aarón a la tienda de reunión, y luego salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor fue vista por todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor, y consumió sobre el altar el sacrificio y la grosura. Y lo vio todo el pueblo, y cantaron y se postraron sobre sus rostros. Este fuego sobre el altar es el cual es iniciado divinamente por Dios, es el que los sacerdotes debían mantener vivo, como vimos la semana pasada, creo que fue en el capítulo 6, versículo 2 y versículos 5 y 6. Es decir, Dios mismo está aprobando este sacrificio y todos los demás subsiguientes a ese sacrificio. O sea, este fuego que se encendió en el altar, imagínense en esto, ponen los sacrificios en el altar y sale un fuego de la presencia de Dios y consume el sacrificio, se queda encendido. Y es ese sacrificio encendido que Moisés dice, ese fuego no se debe apagar nunca, debe mantener ese fuego divino, ¿verdad? Entonces, Dios está probando aquí ese sacrificio y todos los demás. Eso pudiéramos hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que fue esos capítulos. Ahora veamos el capítulo 10 y también vamos a ver el capítulo, como tú dijiste, 21 al 22 y el capítulo 24. Ustedes dirán, ¿y por qué esa saltadera de capítulos? Lo que pasa es que estamos organizando los capítulos de acuerdo a su hilo temático. Por ejemplo, en el capítulo 10, el capítulo 21 al 22, el capítulo 24, tiene un mismo hilo temático que los dos capítulos que acabamos de ver, el 8 y el 9. ¿Cuál es ese hilo temático? En este caso, estos últimos capítulos que mencioné, es el sacerdote hombre frente a un Dios santo. Y vamos a ver qué aprendemos de eso, ¿verdad? Esos capítulos describen cómo el sacerdote servía delante de un Dios extremadamente puro y santo. Correcto. La primera cosa que debemos decir de estos capítulos, empezando con el capítulo 10, Liani, que los versículos del 1 al 7 se describe la trágica muerte de Nadab y Abihu. Ellos colocaron un fuego, y el hebreo dice ahí, Zará, es el hebreo, ¿verdad?, que se pudiera traducir como un fuego extraño.
o no autorizado. En números 17:5 se usa una palabra que es, bueno, número 17:5 es en nuestra Biblia hebrea, pero en la Biblia en español sería número 17:40. La palabra zar, que es la misma palabra ahí, ¿verdad?, es asociada a una persona que no está autorizada para ofrecer incienso en la presencia del Señor, como fue el caso de Coré. ¿Recuerdan la historia de Coré? Que ofreció incienso y fue juzgado en número 16. Se usa la palabra en ese sentido. Entonces, por eso pudiéramos traducir que lo que ofreció Nadab y Abiú cuando murieron, que dice que ofrecieron fuego extraño, pueden ser traducidos también como no autorizado. O un fuego de una composición diferente también. Si vamos a Éxodo 39 y 34 y al 36, donde se usa la misma palabra, sará, otra vez, para describir un incienso hecho con componentes diferentes a los instruidos por Dios. Entonces, es decir, probablemente esto se debió a que estos dos hombres, Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, estaban ebrios al preparar este incienso. Y al estar ebrios, mezclaron cosas, hicieron cosas que no fue lo que Dios ordenó. ¿Y por qué yo concluyo que estaban ebrios? Precisamente por lo mismo que les reprocha Dios a Aarón y a los demás hijos que le quedaron, justamente después de este incidente. En el capítulo 10, versículo 9, escuchen lo que le dice Dios: tú y tus hijos contigo no beberán vino, ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahí. Y hay personas que critican este pasaje de la Biblia, diciendo, por eso es que no me gusta ese Dios del Antiguo Testamento. Sí, es verdad, porque dicen esas personas, ¿verdad?, que no le gusta ese Dios porque es un Dios de ese tipo, que hace ese tipo de cosas. Y vamos a ver cosas aún más difíciles que estas en este capítulo, en este episodio. Pero a esta crítica, Liani, podemos responder de la siguiente manera: que en el Nuevo Testamento ocurre lo mismo con Ananías y Zafira en el capítulo 5. Ellos mienten delante de la presencia del Señor, porque eso es lo que Pedro le dice, que están delante de la presencia del Espíritu Santo, y en el instante son fulminados ahí mismo, mueren en el instante. Entonces, en el Nuevo Testamento ocurre lo mismo. La pregunta es, ¿por qué ocurren esas cosas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. En ambos casos Dios está dando un ejemplo. Escuchen, hermanos, en ambos casos Dios está dando un ejemplo a su pueblo de que el pecado en su presencia no va a ser tolerado. Y el mismo capítulo 10 de Levítico lo indica así. El capítulo 10, del 10 al 11, cuando dice: porque después de la muerte de Nadab y Abiú, dice Dios, ocurrió esto, lo que ocurrió con ellos, y le prohibió incluso a Aarón hacer duelo y todo eso, y vamos a explicar más adelante por qué. Dice Dios, para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. En otras palabras, hay dos razones por las cuales Dios hace este tipo de cosas. Uno es para que su pueblo entienda hacer una distinción entre lo que es santo y lo que es profano. Dios no es trivial, Liani. Dios no es poca cosa. No podemos acercarnos a Dios como yo me estuviera acercando a cualquier hombre. Y en segundo lugar, para que nosotros aprendamos a obedecer. Eso es lo que dice el texto. Claro, entonces lo que aprendemos de esto es que no debemos tratar al Señor trivialmente, porque puede ser peligroso. Exacto, puede ser muy peligroso. Por otro lado, simplemente voy a comentar brevemente en los versículos 16 al 20 del mismo capítulo 10, esos versículos donde hablan ahí de que Dios le dice a Aarón, después de la muerte de Nadab y Abiú, que comieran de lo sacrificado, de lo santo, lo comieran en lugar santo, del mismo sacrificio que estaban ellos ofreciendo. Y luego Aarón dice, no lo comió, no lo había comido. Moisés se enoja. Y luego Aarón le explica a Moisés lo que ocurre. Y Moisés está satisfecho con lo que ocurre. Ok, ya entiendo por qué no lo hicieron. Entonces, estos versículos han desafiado mucho a los eruditos por años. Pero en palabras sencillas, lo que está ocurriendo aquí es que
por la naturaleza del pecado mismo de Aarón y sus hijos, Aarón sabía que estaba descalificado para comer del sacrificio en ese momento, que había sido dedicado al Señor exclusivamente, y luego lo explica Moisés, y Moisés entonces con esta respuesta está satisfecho. Eso lo pueden ver en el versículo 20 del capítulo 10. Entonces eso es lo único que vamos a decir con eso, porque hay mucho debate en ese sentido. Entonces el capítulo 21, vamos a ver ahora, vamos a saltar al capítulo 21 para que entendamos el hilo, y aquí nos vamos a meter en terreno caliente. El capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 16, instruye que a los sacerdotes se les demandará perfección, Liani. Es decir, no deben reflejar nada que haya venido producto de la caída en Génesis 3. Cuando ustedes leen esos capítulos, hay muchas prohibiciones que los sacerdotes no pueden tocar. No se pueden acercar a Dios después de haber tocado cosa muerta. Eso es el capítulo 21, ¿verdad? En los versículos del 1 al 4. Cosa muerta está asociado a la caída. La muerte entró por la caída. Dice que no deben hacerse trenzas en sus barbas y tatuajes. Es decir, esto está asociado al paganismo en el versículo 5. Todo eso paganismo también es fruto de la caída. Habla también de adulterio, de fornicación. Todo eso vino producto de la caída también. Eso está en los versículos 21, del 7 al 9 y del 13 al 15. Por ejemplo, hacer duelo. Él le prohíbe en el 21, del 10 al 12, le prohíbe hacer duelo. ¿Por qué? El duelo refleja muerte. Entonces dice, mientras tú tengas el aceite de la unción como sumo sacerdote y esté en el lugar santo y santísimo, tú no puedes hacer ninguna de estas cosas. Porque no te puedes acercar a mi presencia así. ¿Por qué? Porque eso refleja la caída. Se supone que Dios estaba demandando un estado de perfección para aquella persona que se acerque a su presencia. Entonces, era prohibido hacer esto. Para el sacerdote estoy hablando solamente. Los defectos físicos, cojo, mutilado, incluso habla de testículo mayugado. Nada de eso. El sacerdote tenía que ser perfecto, humanamente hablando, ¿verdad? Para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, imperfecciones del cuerpo, vinieron producto de la caída. De nuevo, el argumento aquí, según entendemos nosotros, ¿verdad?, es que Dios no quiere que nada de la caída se refleje en su presencia. Ese es el argumento que se está haciendo. Incluso habla del derramamiento de semen en el capítulo 22, versículo 4. Esto se asociaría con la vergüenza de la desnudez que sentimos después de la caída. ¿Qué pasó con el hombre y la mujer? Sintieron vergüenza de estar desnudos. O sea, nada asociado con la caída iba a estar en la presencia de Dios. Y esto es lo que se está enseñando aquí con esto. Es muy interesante eso. Claro, y podemos ver uno de los versos más difíciles y duros de aceptar, si lo pueden leer conmigo, es el 21:9, que dice: y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana, en el fuego será quemada. O sea, estamos leyendo Levítico 21:9. En el fuego, eso es muy fuerte, un texto muy fuerte, difícil. Para poder entender esto, debemos primero entender varias cosas. Primero, si interpretamos este verso en su contexto inmediato, veremos que la depravación sexual en general era penalizada con fuego. Eso lo pueden ver en el capítulo 20, versículo 14. Dice: el que tomare mujer y a la madre de ella, oye, es una persona que se acuesta con la mujer y con su mamá también, eso dice aquí el texto, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Es decir, aquí tenemos a una mujer, en este caso, en el caso de que lee Elian el 21:9, tenemos a una mujer, hija de los sacerdotes, ¿verdad?, que estaba continuamente depravada como ramera. Y tenemos que tener en cuenta eso para poder entender este versículo, porque la severidad del versículo. En segundo lugar, esto aplicaba solamente a la familia del sacerdote. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, porque esa es la clase de perfección que se requiere para acercarse a un Dios 3 veces santo. Es difícil de entender esto, hermanos, a menos que entendamos la santidad de Dios. Recuerden que este hombre que se acercaba a Dios se estaba acercando para hacer expiación. Bueno, si tú vas a hacer expiación como sacerdote, esta es la clase de perfección que se te requiere. Que ninguno de tus hijos o nada debiera incurrir en ese tipo de cosas. Y ejercer el oficio de expiar a pecados es una cosa seria. En tercer lugar, debemos entender también, para poder entender este versículo que Lenny leyó,
no creamos que esta era una mujer arrepentida. No era una mujer arrepentida, ya que ella, dice el texto, ¿verdad? Ella se profanaría, dice el texto, y estoy traduciendo yo literalmente, se profanaría para ser ramera. En otras palabras, se profanó para estar en ese oficio de ramera. Era algo, no era una mujer arrepentida, era algo continuo que estaba pasando aquí. Entonces, y en cuarto lugar debemos recordar también que en el Nuevo Testamento no se baja el estándar. Porque aquí vemos esto, tú ves, eso es lo que pasa con el Antiguo Testamento. Miren el tipo de textos, cómo ocurren. Entonces, se baja el estándar, es diferente en el Nuevo Testamento. No necesariamente es diferente en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. De nuevo, a la misma imagen de fuego. ¿Por qué habla de ojo? ¿Por qué habla de esto? Bueno, por el pecado de eso mismo, de la codicia, de la lujuria, ¿verdad? Entonces aquí lo asocia otra vez con fuego. Ven aquí, lo asocia otra vez con fuego. Y eso está en Mateo 5, el versículo 29. Sino que, obviamente, el Nuevo Testamento también provee una solución. Creer en Jesús y apartarse del pecado. Porque no es que vamos a creer en Jesús y vamos a seguir en lo mismo. Entonces seríamos juzgados. Esa es la única, esa es lo que se agrega a la diferencia. Así es, otra cosa, no solo el sacerdote se le demanda la perfección, sino también a los animales que serían sacrificados. Eso lo vemos en nuestro verso 22, 17 al 33. Por otro lado, el capítulo 24 también mantiene el hilo temático de los sacerdotes, que se le instruye a cómo preparar la menorá y los panes de la proposición del tabernáculo. Lo vemos en el 24 del 1 al 9. Y quería explicar, la menorá es la lámpara de 7 brazos que estaba en el lugar santo, la cual es asociada al pueblo de Israel y al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis 1 al 3, y los panes de la proposición también en el lugar santo, y eran asociados al pueblo de Israel. La menorá es una lámpara similar a esta, es una Hanukkah que tiene 9 brazos, pero la menorá tenía 7 brazos. Exacto, eso es un buen ejemplo que tú explicas aquí. No sé si la pueden ver ahí, pero ahí está. Sí. Ok, muy bien, entonces, y en este capítulo 24, el mismo capítulo que hablamos, se da una segunda situación que Dios usará como ejemplo. Acuérdense que Nadab y Abiú fue una primera situación que se usó. Este capítulo tiene un mismo hilo temático. Aquí se da una segunda situación que Dios va a usar como ejemplo. ¿Cuál es? Bueno, un hombre blasfemó el nombre, dice en el versículo 11 del capítulo 24, refiriéndose al nombre sagrado de Dios, el tetragramatón, Yud-Het-Vav-Hei en hebreo, ¿verdad? Y se le da pena de muerte a este hombre. Ok, lo primero es, el problema es que este lo hizo públicamente, según el versículo 10 del capítulo 24. Es por esto que todos los que oyeron la blasfemia debían participar en la ejecución de esta persona. Pero algo que debemos notar aquí con esto de la ejecución de esta persona, que es un texto también difícil, para Dios, esto no significa, tú ves, el Antiguo Testamento apoya que maten a la gente. No. Dios le deja claro al pueblo que nadie, justamente después de ejecutar a este hombre, después de Dios ordenar ejecutar a este hombre, Dios le deja claro al pueblo que nadie tiene derecho a matar sino solo Él, sino solo Dios. Y eso está en el versículo 17. Oigan lo que dice Dios en el versículo 17. El hombre que hiera de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. En otras palabras, cuando la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, te enseña la pena de muerte a alguien, es solamente bajo ordenanza divina de Dios. Nadie, ningún hombre por su sola voluntad puede matar a otro hombre. Eso está prohibido en la Torá, ¿verdad? Y este versículo 17, el capítulo 24, lo demuestra. La instrucción, de nuevo, en este mismo capítulo, famosa instrucción de ojo por ojo y diente por diente, del versículo 20 del mismo capítulo, no busca venganza, Liane, sino refrenar el mal. Porque cuando yo sé que yo voy a pagar exactamente como yo hice, yo me abstengo de hacerlo. Esa es la enseñanza de ese, refrenar el mal. Ok, de nuevo, en el Nuevo Testamento, hermanos, no se minimiza esto, no se baja el estándar. Miren lo que dice el Nuevo Testamento
hablando de la blasfemia, del capítulo 3, versículo 29, dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, dice el versículo 29, sino que es culpable de pecado eterno. Eso es serio. Entonces, hermanos, este sería un resumen. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña esto varias cosas, y con esto concluimos. Esto nos enseña de que Dios es santo, y que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a un Dios santo. Esto también nos enseña que el sacerdocio definitivamente debía venir de Dios mismo, porque requiere tanta perfección que solamente Dios puede hacerlo. Por eso este es el único oficio en el Nuevo Testamento que dice que Yeshua el Mesías vino a reemplazar, porque Él es perfecto. Él es el único que puede hacer esto. Y otra cosa que aprendemos es que estos mutilados que no se pudieran acercar a Dios porque no eran perfectos, esos somos nosotros, Liani. Nosotros somos los mutilados, los que nos falta el ojo, el dedo, los pies. Somos nosotros los mutilados que no podemos acercarnos a la presencia de Dios. Yeshua, Jesús, el Mesías, ¿verdad? Él es el sacerdote perfecto. Él es el único que puede hacer estas cosas. Y eso es exactamente eso lo que la Torá y Levítico en ese sentido nos enseña, lo que nos podemos llevar aquí. ¿Ok? Y sobre todo, y el mismo énfasis lo hace al final del capítulo 22, Dios lo hace, el mismo énfasis. Dios dice, yo soy santo, yo, Ani Adonai, dice en hebreo, yo el Señor, yo soy santo. Y quien se acerque a mí debe acercarse reconociendo esa santidad. Entonces, Dios bendiga su palabra y Dios nos ayuda a seguir aprendiendo de esto más. Así que el próximo episodio trataremos el capítulo 11 solamente. Va a ser un episodio muy interesante. Esta fue una presentación más de Filos Latinos y una producción de Amando tu Torá, donde estamos esforzándonos a recuperar el amor por el Antiguo Testamento.